Planetas, ¿cómo están? Bienvenidos al último video del 2016, por eso este gorrito que sí, ya sé, ya pasó Navidad, pero bueno, tenía que aprovechar la oportunidad para hacerlo. El día de hoy aquí en Blanco Keyboard vamos a resolver algunas inquietudes y preguntas acerca de mi enfermedad, así que si a ti te interesa saber un poco más acerca de esto, sigue viendo. Ok. Hace algunas semanas, distintas personas estuvieron escribiéndome para externarme algunas de sus dudas e inquietudes respecto a la enfermedad que padezco, que, por si no sabes, se llama síndrome de Ehlers-Danlos. ¿Esto qué es o con qué se come? Bueno, es una colágenopatía que afecta directamente al sistema conectivo, lo que significa que tengo un problema para poder asimilar el colágeno. No es que no tenga colágeno, es que mi cuerpo no lo asimila adecuadamente. En términos que podamos entender, esto significaría, hagan de cuenta como un edificio que está hecho de tabiques, pero que no tiene cemento. El cemento en nuestros cuerpos es el colágeno. Y básicamente mucho de lo que tenemos está hecho por esta sustancia. Entonces, por eso podemos presentar múltiples problemas en distintos órganos y en distintos niveles, ¿vale? Como para que nos vayamos entendiendo. Y el tipo de Ehlers-Danlos que yo tengo es el 3, hiperlaxitud. Hiperlaxitud significa ser muy flexible, tanto de piel como de articulaciones, o solo de una de las dos, ¿ok? Entonces es tener como mucha flexibilidad en piel y o articulaciones. Ahora sí, pasamos al video ya en sí mismo. Y bueno, por respeto a las personas no voy a mencionar sus nombres, si acaso al final les mandaré saludos, pero no con su nombre completo, no con el nombre completo de usuario, sino solamente con una parte, ¿sí me explico? En fin, la primera pregunta que me hicieron, hice mi listita y todo el show. La primera pregunta que me hicieron fue ¿cuántos grados o tipos de hiperlaxitud hay? Y bueno, esto depende con la escala que se mida, pero en general lo que se busca examinar para determinar qué grado de hiperlaxitud tienes es ver qué tan flexible eres, o sea, qué tanto se estira tu piel, qué tanto se estiran tus articulaciones, las rodillas, por ejemplo, los pies, no sé, como muchas cosas, ¿no? Entonces hay gente que es más o menos flexible. No todas las flexibilidades significan que tengas Ehlers-Danlos o que tengas alguna otra enfermedad que tenga que ver con hiperlaxitud. Hay flexibilidad que se gana con los años, por ejemplo, algunas bailarinas de ballet solo son flexibles y ya, pero hay muchas bailarinas de ballet también que sí tienen Ehlers-Danlos o que tienen alguna otra colagenopatía, alguna otra enfermedad que afecta al sistema conectivo, como síndrome de Marfan, por ejemplo, o síndrome de hiperlaxitud articular. Entonces, ni toda la hiperlaxitud es mala, ni toda la hiperlaxitud es buena, ¿vale? Entonces, en cuanto a grados y tipos, pues depende mucho. Creo que en general se divide en 3 tipos. Creo, la verdad es que no estoy como muy segura, pero simplemente se trata de qué tanto pueden estirarse o hiperextenderse tanto tus articulaciones como tu piel. Hay un caso súper popular que la verdad no sé cómo se llama el chico ni de qué país es, pero es un tipo que la piel de aquí, esta del cuello, le llega hasta acá, ¿no? O sea, él se la puede estirar hasta este punto. Yo no, o sea, de hecho mi piel, bueno, sí es algo flexible, ahí pueden ver, pero no, la de él sí es una cosa tremenda, ¿no? Porque además su piel es súper delgada, ¿ven esto? Ay, Dios mío, se ve súper... Nunca había hecho esto en cámara y sí se ve como bien creepy, ¿no? Que la piel se estire tanto. Pero bueno, entonces el chico este tiene una piel súper finita y de verdad esto de aquí le llega hasta acá como un cubrebocas. Ahora, otra pregunta que me hicieron fue ¿cómo lidiar con la frustración o la impotencia por la enfermedad? Yo le comentaba a varias personas que esto es todo un proceso y para cada uno es distinto. Sobre todo si, por ejemplo, naciste con la enfermedad y fuiste diagnosticado desde chiquito, que eso casi no sucede, yo creo que es un poco más fácil porque naciste así, pues, o sea, viviste con el diagnóstico toda tu vida. Pero cuando tuviste una vida normal, muy entre comillas,
y de pronto te dicen que estás enfermo, sí es súper complicado lidiar con la frustración y con la impotencia de adaptarte a este nuevo cuerpo, porque hay muchas cosas que antes hacías y que ya no puedes hacer, ¿no? Por ejemplo, yo, lo saben, los que siguen el canal desde hace mucho tiempo, soy súper ñoña y antes podía aventarme muchas horas haciendo tareas y deberes académicos sin ningún problema. Obviamente me cansaba, sí, pero ahorita si yo quiero hacer tarea, no sé, durante 3 horas, por decir algo, me duelen los tendones, me duelen los dedos, por ejemplo al escribir he notado que he perdido habilidad o resistencia para estar muchas horas escribiendo porque me duelen mucho los dedos y me duelen también los tendones del codo. O por ejemplo me duele la columna por las cirugías que tengo o me duelen las rodillas, o sea, es como súper complicado, entonces sí es difícil aprender a vivir con estas limitaciones, pero yo creo que la clave está en ser paciente. Cuesta la vida entera, lo sé y lo he vivido, pero la clave es esa, ser paciente y entender de a poco que si bien es cierto tu cuerpo ya no es el mismo, también ir descubriendo como sus nuevos alcances y sus nuevas limitaciones. Saber en qué momento aceptar esas limitaciones y saber también en qué momento puedes retarlas y que te valga gorro, ¿no? Pero todo eso es a prueba y error, o sea, yo por ejemplo antes quería aventarme así, lo que les digo, hacer tarea durante muchas horas como si fuera antes, o sea, como si fuera normal, ¿no? Pero eso me costó una lesión en los tendones, entonces ya entendí que no puedo hacer eso. Tal vez intelectualmente en modesta parte puedo hacerlo, pero físicamente no, entonces ya me doy como que mis espacios. Para todos, insisto, es distinto, pero de verdad perdón, la clave creo que está en ser paciente y en prueba y error, no hay de otro. Ahora, también me preguntaban qué onda con los médicos incompetentes y cómo lidiar con eso. Yo creo que la mejor clave está en primero no tomártelo personal y segundo leer bastante sobre la enfermedad. Desafortunadamente en América Latina los doctores no conocen este tipo de enfermedades porque son muy raras y lo poco que conocen es que creen que todas las personas con Ehlers-Danlos son hiperlaxos y no es así. Hasta donde yo tengo entendido, hay 7 tipos de Ehlers-Danlos y hay muchos en los que ni siquiera se presenta hiperlaxitud, por ejemplo, en el Ehlers-Danlos de tipo vascular. Ese afecta directamente a la parte vascular del cuerpo, órganos internos, la presión, el corazón y como todo ese rollo. Según yo, no se presenta hiperlaxitud. Entonces, sí es duro, la verdad, porque hay médicos muy imbéciles, perdón por la expresión, que creen que saben mejor que tú lo que estás sintiendo, solo porque son los doctores, ¿no? Y aparte hay muchos que se cierran, o sea, tú les dices, oiga, es que tengo alergias, ah, sí, ¿qué tan hiperlaxo eres? Ah, no, no es cierto. O te tachan de loco, literalmente. O sea, me ha pasado y tengo amigas que igual les ha pasado, que las quieren mandar al psiquiátrico porque creen que esto que nos pasa es algo psicológico o psiquiátrico, cuando no es así, o sea, es algo que anda mal con nuestros genes. Entonces sí es duro, pero de verdad la mejor herramienta es leer para poder demostrarle a los doctores que están equivocados. Y como te digo, pues no tomártelo personal. Hay gente que muere por equivocarse, hay gente a la que le encanta vivir en el error y está bien, hay que aprender a respetarlo. Simplemente pues desistir de esos doctores, no recomendarlos y seguir adelante. ¿Cómo nos puede ayudar practicar yoga, tai chi o natación, así como la buena alimentación y respetar las horas de sueño? El tema del sueño en personas como yo es súper importante porque tendemos a tener fatiga crónica y también dolor crónico. Entonces el ciclo del sueño se puede ver completamente alterado. Si tienes dolor crónico, creo yo que lo mejor que puedes hacer es ir con un especialista del dolor. Esta especialidad se llama algología o clínica del dolor o medicina del dolor. Cualquiera de esas 3 formas en que la conozcan te puede ayudar. Probablemente te den medicamentos y debes ser muy cuidadoso con los medicamentos porque hay algunos que nos pueden caer mal, más a unos que a otros, pero sí tienes que ser como súper cuidadoso y siempre decirle al médico qué es lo que tienes. Si es posible y si se presta, pues darle información. Puedes encontrar estos datos interesantes, por ejemplo, en la página de Red Ehlers-Danlos Argentina, te dejo aquí el nombre y si no también en la descripción te dejo un enlace y ahí puedes ver algunas cosas sobre la enfermedad. Pero bueno, independientemente de eso, que alguien te ayude a vivir con el dolor
o sea, que un especialista en dolor te vea, es súper importante porque eso ayuda a cortar círculos viciosos. Es decir, generalmente las hebras, o sea, la gente como yo, tendemos a no dormir adecuadamente por el dolor crónico, porque al ser tan flexibles nuestras articulaciones, sobre todo en el tipo 3, que es el hiperlaxitud, al ser tan flexibles hay mucho dolor, ¿no? No sé, es como, ubican la película Los Cuatro Fantásticos, el tipo este que se estira horrible. Bueno, no horrible, pero así súper tremendamente. Bueno, eso es una total y absoluta mentira, ¿no? O sea, nadie se puede estirar de esa forma sin que haya un daño o haya cierto dolor. Porque además no es como que nos estiremos a voluntad, bueno, no siempre, sino que a veces incluso caminando o haciendo actividades súper cotidianas como escribir o demás, sin darnos cuenta, nuestras articulaciones se están hiperextendiendo y eso a la larga puede causar un desgaste en los cartílagos y eso a su vez puede generar dolor. Y aparte, si no tienes un diagnóstico temprano, que es lo que sucede en la mayoría de los casos, puede que seas sometido a diversas cirugías, como es mi caso, y este tipo de cirugías pueden complicar aún más tu vida, que es mi caso, ¿no? Entonces, si no tienes un manejo del dolor, si no es terapéutico, si no es medicinal, pues no duermes. Al no dormir te estresas y luego al estresarte, perdón, estás de malas. El estresarte genera contracturas, las contracturas generan más dolor, ese dolor genera estrés, ese estrés genera que no duermas y total que es un maldito círculo vicioso tremendo, ¿no? Entonces la mejor forma, al menos para mí, de terminar con ese círculo vicioso es teniendo atención respecto al dolor. Insisto, puede ser terapéutica, ya sea con terapia cognitivo-conductual, que a mí no me funcionó, pero puede que a otras personas sí. También con ejercicio, evidentemente, cosas como meditación, por ejemplo, la yoga, que aquí se mencionaba, y también con analgésicos o bueno, con cosas de la medicina tradicional, ¿no? O incluso con medicina no tradicional, eso también es válido. Pero sí es súper importante y sobre todo que entiendas que tu recuperación física es súper distinta a la de otras personas. Vamos a suponer que hoy te vas de fiesta con tu amiga, ¿no? Y tu amiga al día siguiente se puede ir a trabajar sin bronca. Pues sí, pero tú no puedes hacer eso porque, bueno, sobre todo si vives con fatiga crónica, porque tu tiempo de recuperación es mucho más lento, entonces si vas a ir de fiesta está padrísimo, pero entonces no programes actividades para el día siguiente para que al menos tengas más oportunidad de recuperarte y de no sentirte tan pateado por la vida, ¿no? En cuanto al ejercicio, lo que les decía, por ejemplo, yoga, tai chi, pilates, están súper recomendados siempre y cuando le digas al instructor y siempre y cuando tengas mucho cuidado con los estiramientos y con ciertas posiciones, porque aunque puedas hacerlas, hay posiciones que no se recomiendan, o hay hiperextensiones que no se recomiendan porque no son saludables para nosotros y porque pueden causar un desgaste de nuestras articulaciones y de nuestros cartílagos y eso a su vez, como te dije, puede derivar en que después tengas dolor crónico. Entonces, sí se puede hacer, pero hay que ser súper cuidadoso. En cuanto a la natación, también hay que ser muy cuidadoso porque la articulación del hombro es sumamente delicada. De hecho, yo conozco una gran cantidad de personas que tienen Ehlers-Danlos, hiperlaxitud, y que tienden a lastimarse muchísimo la articulación del brazo, bueno, de aquí del hombro, perdón, porque pues es la que mueve todo el brazo. Entonces sí puedes hacer natación, pero con muchísimo cuidado, sin esforzarte, sin sobrecargarte de esfuerzo, quiero decir, y siempre obviamente diciéndole al instructor. Y creo yo que sería mejor tomar tanque terapéutico, que es una forma de rehabilitación pero en agua. Luego, en cuanto a cómo mantener la vida social, me preguntan también. La verdad es que yo no soy la persona más adecuada para hablarles acerca de la vida social porque nunca he sido como muy social. Entonces, creo que no podría hablar demasiado de esto. Simplemente creo que hay que aprender, como te digo, a adaptarte a este nuevo cuerpo. Hay cosas que podemos hacer y hay cosas que, aunque podamos, tal vez es mejor no hacerlas porque podemos lesionarnos, ¿no? O simplemente es aprender a escuchar a tu cuerpo. Yo, por ejemplo, ahorita, no sé, si quisiera ir a bailar, no puedo porque hace mucho frío y me duelen brutal las rodillas.
Entonces, aunque tenga muchas ganas de hacerlo, pues preferiría cambiar el plan. Vamos a suponer que mis amigos ficticios me invitan a bailar. Entonces yo preferiría decirles, ¿sabes qué? No, o sea, hoy no puedo ir a bailar, pero ¿qué te parece si nos vamos por un café, ¿no? Entonces no es aislarte por completo del mundo, es simplemente adaptarte a esta nueva realidad, a este nuevo cuerpo en el que tienes que vivir y pues tratar de seguir conviviendo con la gente. Hay momentos en los que no se puede porque te sientes realmente mal o porque estás muy molesto y se vale retraerse un poco, incluso por protección y salud mental de los demás, pero también hay momentos en los que es necesario pedir ayuda y es necesario decir, ¿saben qué? Hoy no me siento bien, hoy me pasa esto y necesito de ustedes, ¿no? Tal vez no salir, pero sí necesito que alguien venga y me escuche o me hable por teléfono y llorar profundamente. Entonces, en cuanto a vida social, creo que eso es lo mejor que pueden hacer y sobre todo evitar situaciones de riesgo. Por ejemplo, yo amaría profundamente aventarme de un bungee. De verdad, lo amaría. Siempre fue como mi sueño dorado, pero va a ser mi sueño frustrado porque yo sé que si voy y me aviento del bungee, mis vértebras se van a deshacer, sobre todo porque estoy operada de la columna. Entonces sé que aunque quisiera, si me muero por aventarme del bungee, pues no puedo hacerlo porque podría acabar muy mal, ¿no? Entonces simplemente es como aprender a no ponernos en condiciones de riesgo. Alguien más me preguntaba ¿qué onda con la piel y con las articulaciones? Bueno, nuestra piel, como ya te dije, es bastante sensible. Entonces, por ejemplo, hacemos moretones bastante fáciles, nuestra cicatrización suele no ser muy buena, por eso nos pueden quedar cicatrices abultadas o cicatrices medio feas. Nuestras articulaciones, como te decía, también son demasiado sensibles, entonces tendemos a lesionarnos con demasiada facilidad. Y lo mejor que puedes hacer, por ejemplo, en cuanto a la piel, solemos tener la piel muy reseca, es mi caso al menos, entonces lo mejor que puedes hacer es tomar muchísima agua y obviamente hidratar tu piel con crema para evitar, por ejemplo, cosas como estrías, que suelen hacerse con muchísima facilidad en gente como yo. Si, por ejemplo, tienes problemas de acné o tienes alergias dermatológicas, lo mejor es obviamente visitar un dermatólogo, siempre hablándole de todo este rollo, como para que te den el tratamiento más adecuado para ti. Si tus articulaciones, por ejemplo, igual, o sea, simplemente es aprender a cuidarlas, ¿no? Cuidar, por ejemplo, tus posturas, higiene de columna, tu calzado, por ejemplo, en especial las personas que suelen usar tacones y si eres hiperlaxo es lo peor que puedes hacer. Se vale usar tacones como de vez en cuando, pero muy de vez en cuando, o solo como por ratos muy pequeños, porque si no puedes lastimarte. Entonces es cuidar tus posturas, cuidar también tu calzado, por ejemplo, incluso hasta tu ropa, ¿no? Cuidar cosas como no tronarte los dedos, que era algo que yo hacía, tronarte las vértebras del cuello, que igual yo lo hacía, y gracias a eso me desgasté muchísimo las vértebras. Entonces, cuidar como todas esas cosas. Si tienes, por ejemplo, problemas de pie plano o de mucho arco, pues atenderte con el ortopedista, porque si tus pies no están bien, todo lo demás se recorre, pues, o sea, vas a tener problemas en los tobillos, las rodillas, la cadera, la columna, entonces atenderte como todas estas cosas. Y si tienes, por ejemplo, luxaciones y demás, hay aditamentos especiales para eso, por ejemplo, para los dedos hay mucha gente a la que se le luxa esta articulación y lo que hacen es que tienen un anillo que va aquí y se sujeta a la muñeca para mantener la articulación en su lugar. Y vamos, pues hacer ejercicio, eso es súper importante para nosotros. Les decía, hay que tener cuidado, sí, pero necesitamos hacer ejercicio porque nosotros solemos ser personas muy delgadas y que si no tienen actividad física pierden masa muscular rápidamente. Al perder masa muscular rápidamente, nuestras articulaciones se vuelven mucho más endebles porque los músculos funcionan como esta especie de, no sé, de varillas, por decirlo de alguna manera, que sostienen a las articulaciones. Entonces, la articulación va a seguir siendo flexible, pero si el músculo está un poco más desarrollado, va a ser más difícil que la articulación pueda lesionarse, ¿no? Imaginemos que esta es la articulación, este es el músculo, entonces esto es lo que hace el músculo, ¿no? Si no hay músculo, pues mire, se va para todos lados, pero si hay algo que lo contenga y que lo mantenga firme,
Entonces lo que va a pasar es que nos vamos a lesionar un poco menos y vamos a tener menos problemas y menos dolores. Por eso es súper importante que nos ejercitemos, insisto, con cuidado, con precaución, siempre informándole a nuestros instructores y demás. Evitemos completamente los deportes de contacto tipo karate, kickboxing, todo lo que tenga que ver con ese tipo de contacto. CrossFit, parkour, ese tipo de cosas no las podemos hacer porque podemos lesionarnos rápidamente. Alguien más me preguntaba si hay cura para esto y desafortunadamente no la hay, al menos no por ahora, porque ni siquiera se sabe, por ejemplo, en el Ehlers-Danlos tipo 3, el hiperlaxitud, ni siquiera se sabe cuáles son las mutaciones genéticas que están propiciando este síndrome, perdón. Entonces, pues no hay cura y tampoco hay un tratamiento específico, por ejemplo, como el cáncer, ¿no? Te da cáncer, que es lo que hacen quimio o radioterapia. Pero en el caso de Ehlers-Danlos, no hay un tratamiento específico, lo único que se hace es ir atendiendo los problemas conforme van saliendo. Me preguntaron también acerca del embarazo. Bueno, el embarazo, sobre todo en personas con síndrome de Ehlers-Danlos 3, el hiperlaxitud y el vascular, de los demás la verdad no tengo mucho conocimiento, puede ser bastante peligroso. No solo por las estrías, que eso sería como la parte más barata, sino porque, pues imagínense, de por sí ya tus articulaciones son medio incapaces de cargar tu propio peso. Ahora imagínense cargar un peso extra, que es el bebé, ¿no? Y eso puede generar problemas, por ejemplo, en órganos internos. Puede incluso propiciarse algo que se llama prolapso vaginal, lo que significa que literalmente los órganos internos de la vagina se salen y tienen que regresarlos. Incluso por la hiperlaxitud puedes tener abortos espontáneos. Vamos, que sí puede haber muchas complicaciones. Ojo, no se los estoy diciendo para asustarlos ni para decirles no se embaracen, simplemente para que lo sepan. Cada cuerpo es distinto. Yo tengo amigas, de hecho, que tienen Ehlers-Danlos y han tenido hijos y no ha pasado absolutamente nada. Y otra cosa súper importante es que sí, claro, el Ehlers-Danlos se puede heredar, ¿no? No sé exactamente cuál es la probabilidad, pero al menos el genetista que yo visité, que yo consulté hace tiempo, él me explicaba que el Ehlers-Danlos se va acentuando de generación en generación, o sea que en cada generación es un poco peor. Al menos en mi familia, lo que yo he visto, sí. Algunos de mis familiares tienen rasgos del Ehlers-Danlos, pero la única que lo tiene así declarado soy yo, ¿no? O sea, la peor, digamos, soy yo. Pero he visto que las generaciones que siguen después de mí tienen incluso más rasgos que yo o más problemas que yo. Entonces, es algo que necesitan saber, o sea, que el Ehlers-Danlos se hereda y que puede acentuarse como en mayor grado en las siguientes generaciones, o sea, en sus hijos o en los hijos de sus hijos. Yo creo que ahí sería cuestión de ver genéticamente, pero desafortunadamente, como les decía, o sea, todavía en Ehlers-Danlos tipo 3 no se sabe cuál es la mutación, cuál es el gen que ha mutado. Pero no sé, buscar alguna manera de, pues tratar de descartar o de saber cuál es la probabilidad de que tu hijo pueda tener Ehlers-Danlos, ¿no? Bueno, seguimos. Me preguntaban acerca del proceso de salud de enfermedad y la falta de empatía familiar o social, ¿no? Miren, para todos es súper complicado, o sea, es muy duro ver a alguien que quieres mal. Y muchos padres se sienten culpables, ¿no? Porque creen que, pues si por su culpa tú estás mal o que por su culpa, no sé, o que hicieron algo mal, no sé, es súper complicado y lo he hablado con muchas personas y todas llegamos a la misma conclusión. De pronto para las familias es muy difícil darse cuenta o aceptar que uno de sus miembros está mal, sobre todo si eres joven, que es lo que suele pasar en gente que tiene esta enfermedad, ¿no? Te ataca joven y entonces es duro ver que la vida de sus hijos o de sus tíos o de lo que sea va a estar truncada por la enfermedad y muchos entran en negación, entonces se vuelven fríos, distantes, un poco a veces sientes como que no te creen o como que no le dan importancia a las cosas, pero a veces, no digo que en todos los casos, a veces no es por mala onda, sino porque de verdad no saben cómo lidiar con eso, no saben cómo aceptarlo. Hay familias que sí, o sea, de verdad nunca lo aceptan y pues supongo que es respetable, aunque
también supongo que para el enfermo no debe ser nada agradable, y hay otras familias que pasan por este proceso de negación pero que al final del día aprenden a lidiar con eso y pues además menos lo asimilan. Lo que debes tener súper claro es que nadie va a entenderte al 100% más que las personas que tengan la enfermedad, obviamente. Pero de tu familia y de tus amigos, si no están enfermos, es súper difícil que te entiendan. Por mucho que les expliques, por muy empáticos que sean, por, no sé, o sea, a pesar de todo el amor que te puedan tener, no lo van a entender porque no están en tu cuerpo, porque no sienten lo que tú sientes y porque no piensan lo que tú piensas. Entonces, sí necesitas ser súper consciente de eso porque a veces hacen o dicen cosas que tal vez te pueden herir o que tal vez te pueden hacer rabiar, pero no es porque sean mala onda, simplemente porque ellos no entienden la realidad que tú estás pasando. Y hay que aprender a entenderse, ¿no? Entonces simplemente pues es parte del proceso. Yo creo que lo mejor que puedes hacer en este rollo de ir aceptando la enfermedad, irla conociendo y demás, es buscar grupos de ayuda o buscar gente que sepa de la enfermedad para que te vaya guiando, para que te escuche y para que su empatía te sirva a lidiar de mejor manera con la enfermedad, ¿no? Creo yo que eso es lo mejor que puedes hacer, al menos es lo que a mí me ayudó. Ni siquiera lo busqué, de hecho, una de mis mejores amigas en la actualidad fue la que me encontró, ella también tiene Ehlers-Danlos, y gracias a ella es que yo pude pasar como muchas pruebitas o como muchas cosas, porque ella me iba explicando, ¿no? Yo le preguntaba, yo le decía, y ella pues ya tenía una respuesta porque tiene más años que yo lidiando con la enfermedad, ¿no? O sea, tiene mucha más experiencia, sabe un montón. Entonces, ella siempre es como mi guía en ese sentido. Después de eso, me contactó con otras mujeres que también tienen Ehlers-Danlos y ellas también me han ayudado muchísimo. Entonces, yo creo que buscar este tipo de ayuda de verdad es bastante importante porque a veces cuando la gente a tu alrededor no termina de entenderte, puedes acudir a estas otras personas que sí te entienden porque están viviendo la misma realidad que tú. Y eso está padrísimo porque es un grupo de resonancia y de ayuda mutua, ¿no? Por ejemplo, de pronto, si les preguntan, oigan, me lesioné, no sé, la articulación temporomandibular, ¿no? Que es súper común. ¿Qué hago? ¿Cómo lo trataron? No, no sé, ¿no? O, no sé, chicas, ¿alguna tiene problemas con X medicamento? Cosas así. Y te van ayudando, te van guiando. Entonces, eso está súper, súper padre, de verdad, ayuda muchísimo. Este video está quedando kilométrico, ya lo sé, así que lo voy a dividir en dos. A continuación te dejo aquí en la i la sugerencia para que veas la segunda parte y también te dejo el enlace por si lo quieres ver.